Dios les bendiga, vamos a continuar. Y como habíamos anunciado ahí, hoy no se va a compartir la serie Encuentros Personales con Dios. Hoy vamos a hablar sobre la serie La Obra del Espíritu Santo. Y hoy es el tema número 4. Mira el tema: el Espíritu Santo, el guía a la verdad. Te voy a pedir que vayamos a la palabra de Dios, a Juan 16:13. Y leamos: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Amén. Oremos, hermanos. Padre Santo, gracias, Dios, por esta tarde, Señor, por este día, Señor. Ya estamos en este lugar, Señor, donde ya te adoramos. Ahora venimos a escuchar de tu palabra, Señor, a escuchar de tu voz, Señor. Hoy queremos conocer más de ti, Señor, de tu Espíritu Santo, Señor. Yo le pido, Señor, que me ayude a hablar conforme a tu palabra, Señor. Que sea usted guiándome, dirigiéndome, Señor, en cada paso que dé, Señor. Que no sea yo hablando, Señor, sino tú, Señor. Ayúdame, Padre, a yo morir para que seas tú glorificándote, Señor, por medio de mi voz, Padre. Oro, Señor, también por mis hermanos, quienes escucharán su palabra, que sean ellos estando atentos, Señor, y poder aprender, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y decimos amén. ¿Qué es un guía, hermanos? Un guía puede ser un documento, objeto o persona que orienta, que dirige o instruye. Sus usos incluyen documentos informativos como guías de viaje, personas que dirigen recorridos como guía turístico, mecanismos de dirección, guía de envío o plantas trepadoras. Sinónimos claves incluyen como orientación, como un manual, como un director, un conductor, un consejero, un consejo indicador, alguien que nos lleva hacia un propósito, hacia una cosa, ¿verdad? Ejemplos de guía documental informativa, como un guía de viaje, manual de estilo, guía telefónica, como un tutorial que nos guía paso a paso por dónde debemos de ir, como un guía turística, un guía que nos lleva tal vez por ¿hayan ido los cenotes? No, nadie, yo tampoco, ¿verdad? Pero llevan guías, porque si no hay un guía se pierden. Tiene que llevar alguien que realmente conozca el lugar y los guíe y los lleve hasta llegar a ese lado y los traiga de vuelta. En sí, un guía tiene el propósito de llevar, de cuidar, de instruir y de enseñar a la persona que él lleva. Esa es su función. Y la función del Espíritu Santo, hermanos, es la misma. Él nos guía, nos cuida, nos dirige por este mundo mientras que estemos aquí hasta llegar a la tierra prometida. Al fin de todos los tiempos, cuando el Señor dijo que vendría por nosotros a esa verdad. Pero mientras que estemos aquí en este mundo, ¿qué va a pasar? Seremos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Y esa es la intención de este mensaje, hermanos: aprender que mientras que estemos en este mundo vamos a tener la guía del Espíritu Santo. Pero usted sabe, hay algunos que no quieren, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar porque creo que sí es un poco largo. Voy a tratar de no hacerlo tan largo. Vamos a ver que el Espíritu Santo siempre ha estado guiando desde el Antiguo Testamento, que aunque en ese momento no vivía en las personas, ¿verdad? Él guiaba desde el principio, siempre ha estado ahí. Amén. Pero él guiaba por medio de manifestaciones, epifanías, o por medio de hombres que él usaba y hablaba, instruía. ¿Para qué? Para que guiara al pueblo. Esta era la manera que el Espíritu Santo guiaba en el Antiguo Testamento, con manifestaciones, ¿verdad? Con cosas sobrenaturales, o por medio de personas que usaba, como Moisés, como Jacob, como los profetas, como los jueces, algunos reyes. De esa manera el Espíritu Santo hablaba
iban, les hablaba, ponían sus corazones y entonces los encargados guiaban al pueblo. Amén. La guía del Espíritu Santo hacia la promesa. Ok, recordemos cuando el Señor le habló a Abraham y que le dijo: sal de tu parentela, sal de esa tierra y ve a la tierra que yo te voy a dar en posesión. Desde ahí significaba salir de un lado, ¿para qué? Para ir al otro, pero a ese ir al otro lado él necesitaba un guía, porque no sabía dónde tenía que ir. Y es ahí donde el Espíritu Santo intervenía, le hablaba a Abraham. Después pues quedó Isaac, de igual manera lo guiaba. Luego Jacob, ¿verdad? Ya los hijos, ya lo de las tribus ya fueron un poquito, los 12 ya fueron más rebeldes, ¿verdad? Pero la intención siempre fue de Dios sacar a Abraham para que su descendencia, para que a su pueblo el Espíritu Santo lo guiara hacia un lugar que era ¿qué? La tierra prometida. Y recordemos cuando lleguemos hasta el momento de José, cuando llegó allí a Egipto, ¿verdad? Después murió José, después de todo lo que pasó. ¿Y qué pasó? Fueron esclavizados el pueblo de Israel. Y ahora ellos necesitaban ser liberados, clamaban a Dios para ser liberados. Y la intención de eso también Dios, conociendo todas las cosas y aprovechando todo a su favor las situaciones, quería llevar su pueblo a la verdad, a la palabra que él había prometido a Abraham, a la descendencia, a la de Israel, que era llevarlos a la tierra prometida. Y ahora que necesitaba un guía. ¿Y quién sería ese guía? El Espíritu Santo. Pero también ¿a quién usó? A Moisés. Cuando ya lo sacó el Señor con las plagas, las manifestaciones, era el poder del Espíritu Santo obrando, mis hermanos. Y cada cosa que hacía era para empujar, para guiar a Israel un poquito más hacia afuera, para ir poniendo ahí en el corazón de Faraón. Amén. Hasta que se llegó el momento que salieron. Pero en ese caminar todavía después salió Israel y salió a un desierto que no se miraba nada. No sabía ni por dónde ir, para dónde arrancar. Es decir, se miraba tierra, pero de prometida la que ellos esperaban, no miraban nada. Todavía les esperaba un largo recorrido y necesitaban un guía. Entonces, ¿qué pasó? Vayamos a Éxodo 13:21. Éxodo 13:21. Dice: y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. El poder de Dios es manifestado por muchas formas, pero el encargado de ejecutarlo es el Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que aprendimos creo que fue la primera enseñanza? ¿Quién da la orden? Dios. ¿Quién habla? ¿Quién da la palabra? El Hijo. ¿Y quién ejecuta? El Espíritu Santo. Es decir, ¿quién era esa nube que llevaba, que simbolizaba quién era? El Espíritu Santo, guiando ¿a quién? A Israel. ¿Hacia dónde? Hacia la tierra prometida. ¿Recuerdan que es la verdad? Jesús dijo una vez que la palabra de Dios, esa era la verdad. Y el Espíritu Santo tenía que guiar a Israel a la verdad, a que se cumpliera la palabra de Dios. Y esa es la función de la guía del Espíritu Santo siempre. El Espíritu que guía a la verdad. En este caso, a la promesa que Dios había hecho a Israel, a Abraham, a cumplirse. Nuestro Señor Jesús dice: santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Eso lo vemos en Juan 17:17, solo para comprobar que la verdad es la palabra de Dios. Ok, en todo ese caminar Israel no tenía rumbo, pero esa nube los guiaba de día y de noche, y no había forma de que se pudieran perder,
porque tenían la guía del Espíritu Santo en sus vidas. El Espíritu Santo era el guía a la verdad de la promesa de Dios, y en medio de ese caminar Israel sufría calor, sufría frío en el desierto. Además el desierto era grande, fácil de perderse, pero el Espíritu guía los mantenía a salvo del frío con el calor de la nube, de la columna de fuego, y su guía de día los cubría. Es decir, esto a nosotros nos dice que la guía del Espíritu Santo nos protege, nos cuida, nos lleva a toda verdad, si aceptamos su guía. Ahora, en ese caminar se encontró con un obstáculo, o con dos obstáculos, el pueblo de Israel. Por un lado venían corriendo los egipcios para matarlos en ese caminar, en ese ir hacia la tierra prometida. Por el otro lado miramos el mar. Hasta ahí se estancaron, la nube no se movió. ¿Y qué pasó? Ellos necesitaban seguir avanzando. Entonces veamos qué pasó. Éxodo 14, 21, 22. Éxodo 14, 21 y 22. Dice: y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar en seco, teniendo las aguas como muro a su derecha y a su izquierda. Es decir, se abrió el mar. Y en el mar bien se pudo haber hecho un camino distorsionado, como un laberinto, arrancado para la izquierda o por la derecha, pero no, se abrieron como paredes en camino recto. Era la guía. Recuerden, quien ejecutó eso fue el poder del Espíritu Santo, y trazó el camino más derecho hacia la tierra prometida. Y entonces Israel fue guiado por medio de ese poder del Espíritu Santo, de la guía del Espíritu Santo, a cruzar el mar. Y entonces los salvó de Faraón, y los seguía guiando, ¿verdad? Siempre estuvo con ellos el Señor, con su espíritu de guía para todas partes, pese a que renegaban, pese que muchas veces se quisieron regresar. Mas sin embargo, Dios, con su palabra de verdad, le había prometido que iba a meter a Israel en algún lugar, y el Espíritu Santo no iba a cesar de guiarlos hasta llegar a ese lugar. Ahora, Dios habló a Moisés y le dijo que iba a meter a Israel en la tierra prometida, pero que le era necesario luchar, pelear, ¿verdad? Israel pues era un pueblo cautivo, era un pueblo que no sabía pelear en ese entonces, solamente sabían hacer ladrillo. ¿Cómo es que ellos iban a luchar? Porque iban a tener la guía del Espíritu para poder luchar. Entonces Dios le declara a Moisés: tienes que ir, vas a agarrar a tal rey, y este rey los vas a eliminar para que consigas esa tierra. Y Moisés sabiamente dijo algo. Éxodo 33, 15. Éxodo 33, 15. Y Moisés respondió: si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí. Esta palabra presencia significa como el rostro de Dios, como Él mismo estando con ellos. Y sabemos que Dios se manifestaba en esos momentos como el Espíritu, ¿verdad? Al decir aquí decía: si tu Espíritu Santo, si tu guía no va conmigo, esa guía, yo no voy a ir a ese lugar. ¿A qué voy? Porque sabía bien que sin la guía del Espíritu, Moisés se podía perder y perder a todo el pueblo. ¿Qué enseñanza podemos adquirir nosotros de estos versos, mis hermanos? Que si el Espíritu de Dios no nos guía a hacer algo, por más bendición que parezca, no vayamos o no hagamos eso. Por eso sabiamente Moisés dijo: si tu presencia no va conmigo, yo no quiero ese lugar. Créeme, yo he hecho cosas sin la guía de Dios y me ha ido mal, hermanos, por no aceptar la guía de Dios.
Esa misma nube que en esos tiempos la presencia de Dios guió a Israel, ahora está con nosotros. Tenemos la guía del Espíritu y Él nos ayuda a tomar decisiones, nos ayuda a ir por caminos, el mejor camino, el recto, no curvas, el que se ve al final. Pero a veces cuando no aceptamos la guía del Espíritu Santo, nos metemos por otro lado y es ahí donde nos perdemos. Ahora, ¿se cumplió la promesa de Dios, la palabra de Dios, la verdad de Dios, de que Israel iba a entrar a la tierra prometida? Sí, ¿verdad? Como dije, pese a muchos rebeldes que murieron, ¿verdad?, que ahí estuvieron y como espina en la costilla del Señor, ¿verdad?, que ahí andaban nomás renegando, no importando la infidelidad de ellos, aunque fue a sus hijos a los que metió, ¿verdad? Él cumplió la promesa y dejó a su Espíritu Santo para que los guiara y los metió ahí en la tierra prometida. Y entonces pues ya vemos ahí cómo ahora con Josué, el Espíritu Santo, ¿verdad?, guiaba a Josué, lo capacitaba para la guerra, lo capacitaba con sabiduría. Una de las intenciones de la guianza, mis hermanos, es enseñar, es capacitar, es pastorear. No solamente es nada más decir verte por ahí, no. Dios capacitó a Josué, ahora lo usó a él, lo capacitó para ser un guerrero valiente, lo capacitó para poder cargar a todo un pueblo. Haciendo él muy joven, lo miraban los demás y tal vez lo menospreciaban, pero cuando Dios puso del Espíritu que había en Moisés, eso significa la guía del Espíritu que había en Moisés, se lo puso a Josué. Entonces fue como él llevó a ese pueblo hacia la tierra prometida, con la guía del Espíritu Santo, y la palabra de Dios se cumplió, la guía de Dios, ¿verdad? La verdad de Dios. Ahora, también miramos que el Espíritu Santo usó a hombres como a los profetas para guiarlos a toda justicia y para huir del pecado, ¿verdad? Dios había puesto una ley y le dijo al pueblo de Israel: esto es lo que ustedes deben de hacer. Y para que ellos pudieran cumplir esos mandamientos, esa ley, siempre les recordó por medio de sacerdotes, por medio de profetas, y estas personas, guiados por el Espíritu Santo, instruían al pueblo una y otra vez, con la intención de guiarlos en los caminos de Dios y que no se apartaran de ellos, ¿verdad? Y cuando pasaba algo como una desobediencia, Él, por guía del Espíritu Santo, mandaba a un profeta a señalarles que andaba en pecado. El domingo pasado miramos el tema que se habló sobre la inspiración del Espíritu Santo en los profetas y los apóstoles. Y esta inspiración es guía del Espíritu Santo. Esta inspiración viene siendo la instrucción de parte del Espíritu Santo hacia cierto hombre, hacia cierto profeta o apóstol. ¿Para qué? Para dirigir al pueblo hacia una parte o hacer algo. Recuerda, el Espíritu Santo siempre guiaba a la verdad. ¿Y qué verdad era la que guiaba a los profetas? Bueno, podemos ver a Isaías profetizando por guía del Espíritu Santo sobre la desobediencia de Israel y de cómo el Señor llevaría un juicio, un castigo a Israel. De hecho, ya había mandado un castigo, pero estos no se arrepentían. Pero aún así, Él le habló a un profeta. El Espíritu Santo instruyó a un profeta a decir algo para guiar al pueblo de Israel a que regresaran. ¿A qué? A retomar la palabra del Señor, a que se arrepintieran de sus pecados. Y vamos a Isaías capítulo 1. Vamos a leer del 4 al 13. Isaías 1, del 4 al 13, vamos a estar viendo cómo el Espíritu Santo usó a un hombre, a Isaías, para guiar al pueblo. Oh gente pecadora,
pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás. ¿Por qué queréis ser castigados aún? ¿Todavía os rebelaréis? Toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Vuestra tierra está destruida, vuestras ciudades puestas a fuego, vuestra tierra delante de vosotros comida por extranjeros y asolada como asolamiento de extraños. Y queda la hija de Sión como enramada en viña y como cabaña en melonar, como ciudad asolada. Si Jehová de los ejércitos no nos hubiese dejado un resto pequeño como Sodoma, fuéramos y semejantes a Gomorra. Príncipe de Sodoma, oíd la palabra de Jehová, escuchad la ley de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. ¿Para qué me sirve? Dice Jehová. Escuche, la multitud de vuestros sacrificios. Hastiado estoy de holocaustos de carneros y de cebo de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Cuando venís a mí, presentaros delante de mí para hollar mis atrios. No me traigáis más vana ofrenda. El incienso me es abominación. La luna nueva y día de reposo. El convocar asambleas no lo puedo sufrir. Son iniquidad vuestras fiestas solemnes. Prácticamente está diciendo, vamos a ponernos en nuestros tiempos, como si viniéramos aquí a la iglesia, levantáramos nuestras manos, oráramos, adorábamos al Señor, saliéramos bien bendecidos, pero ya afuera hacíamos todo lo contrario de los que se nos había hablado, de la palabra, de la guía, y ya nos valía gorro ya lo que queríamos hacer por aquel lado. Israel era una generación anatema y pecadora que había perdido el sentido espiritual de la ley de Dios y ya solo lo cumplían como costumbre. Llevaban sus sacrificios sin la mínima intención de arrepentimiento, llevaban ofrenda de paz sin la mínima intención de tener paz con Dios. Las fiestas que ellos tenían solemnes ya eran convertidas en parrandas, ya solamente era bebedera. Por todos lados se apoderaba el vino de sus mentes y hacían desastres. Pero iban a la iglesia. Iban a la iglesia. Y es por eso que el Espíritu Santo guió a Isaías a señalar el pecado de estos hombres. Alguien dijo esto: podemos estar seguros que en medio de todas esas ceremonias religiosas había muchas finas oraciones ofrecidas, muchas oraciones elocuentes, emocionales y emocionales eran dichas, pero eran oraciones vacías, huecas, sin uso alguno, porque Dios miraba a Judá y decía: llenas están de sangre vuestras manos. Hoy en día será así, mis hermanos. ¿Vendremos religiosamente a este lugar a adorar a Dios con nuestras manos llenas de sangre? No, hermano, yo no he matado a nadie, pero has ofendido a tu hermano, ¿verdad? Has ofendido a tus hijos, a tu esposa. Pero aquí venimos a presentar sacrificios al Señor. Venimos a dar ofrenda de paz, ¿verdad? Y luego en las reuniones, en nuestras fiestas, venimos y comemos y decimos que somos cristianos, que vivimos en armonía, pero por fuera estamos hablando del hermano a escondidas. Eso era lo que pasaba en este lugar. Entonces Isaías, por guía del Espíritu Santo, tuvo que hablar fuerte al pueblo. ¿Para qué? Para que se dieran cuenta que estaban mal, para que se dieran cuenta que estaban ofendiendo al Santo de Israel y que entendieran que lo que había sucedido anteriormente, o sea, que los habían atacado, fue causa de que ellos se alejaron de Dios, porque ya habían sido castigados, mas sin embargo ellos seguían haciendo lo mismo. Sin duda hay muchos que así viven como Israel vivía en esos tiempos, hipócritamente y solo de apariencias, porque dicen que Jehová era su Dios, pero por el otro lado hacían lo que querían y se iban a otros ídolos. Así nosotros a veces, mis hermanos, en nuestros tiempos no aceptamos la palabra de verdad que se nos predica aquí y allá nos vamos a hacer lo que queremos.
Te nos ha dicho una y otra vez, descansa en el Señor, haz esto, vive en santidad, compórtate bien en tu trabajo, trata bien a tu esposa, trata bien a tu hijo, ¿verdad? Pero parece que estamos empecinados a ser unos adoradores de nosotros mismos para hacer lo que queramos. Es entonces cuando ahí Dios puede mandar a alguien y decirnos: hey, andas en pecado. Sí te miras muy bonito alzando tus manos, ¿verdad? Malaquías, te miras bien predicando, pero allá por fuera, ¿cómo andas? Allá no te guía el Espíritu Santo. Aquí parece que cuando vienes y levantas tus manos, parece que recibes la guía del Espíritu Santo. Parece que esa nube te guía allá afuera. Y que metes aquí, te miras bien, pero allá le reniegas a tu patrón, no le ayudas a tu esposa, te salen las malas palabras, tantas cosas malas, mis hermanos. Ahora también señaló el pecado, el Espíritu Santo guió a este hombre para señalar el pecado. Ahora, la intención de Dios no es que se quede todo ahí. Dios quiere a su pueblo de vuelta. Ahora guía el Espíritu Santo a que se arrepientan. Y usa otra vez a este varón, a Isaías, y vamos a leer Isaías 1:16 al 18. Isaías 1:16 y 18. Dice: lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo, aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparad a la viuda. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuentas. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán blanqueados. Si fueron rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hablando a Israel, el Espíritu Santo guiando al pueblo al arrepentimiento por medio del profeta Isaías. Porque la intención de Dios era tener a su pueblo con él. Pero el pueblo necio se retiraba, se iba, no aceptaba la instrucción ni la guía, hacía como mejor le parecía. El Espíritu de verdad guiaba a los profetas a que llevaran al pueblo al arrepentimiento. Pero como ya conocemos la historia, Israel no se arrepentía. Y su vida fue una de caer en la idolatría una y otra vez, ¿verdad? Y al parecer medio se arrepentían, duraban un tiempo y otra vez, hasta que llegó el exilio, el cautiverio. Ahí fue ya donde el Espíritu Santo ya había guiado, y ahora también guió pues a un rey a venir ¿a qué? A tenerlos en cautiverio, a dar disciplina. Esto nos habla a nosotros algo, mis hermanos. Cuando somos desobedientes como Israel, que se nos ha señalado el pecado una y otra vez, ¿verdad? Puede ser por medio de algún ministro, del pastor, de la palabra de Dios, por el mismo Espíritu Santo, que nos señaló el pecado y luego nos habló: arrepiéntete. Y no nos interesó. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Ahora guió a un rey ¿a qué? A conquistarlos. La disciplina aplica para nosotros. El Espíritu Santo nos va a guiar con una disciplina cuando no podemos, y esa es una guía pastoral del Espíritu Santo que más adelante vamos a ver que esa pasa sí o sí, mis hermanos. Y esto era así en el Antiguo Testamento. Dios guiaba por manifestaciones, el Espíritu Santo, o por medio de hombres, profetas, jueces, sacerdotes. Pero desgraciadamente en esos tiempos, para el arrepentimiento, nadie era capaz de sentir realmente un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo les hablaba por medio de alguien, pero no estaba en sus corazones. Su corazón era un corazón de piedra, y en un corazón de piedra no entra nada. No entra nada, no siente. Al contrario, lo que golpea destruye y duele. Y cada palabra que era hablada por los profetas, guiada por el Espíritu Santo, pues nomás la rechazaba. Pum, pum, pum. Y Dios sabía eso, que su pueblo tenía un corazón de piedra y que no iba a poder aceptar la guía del Espíritu Santo. Pero un profeta guiado por el Espíritu Santo revela otra verdad.
¿Cuál es? Ezequiel 36, 26 y 27. Ezequiel 36, 26 y 27. Mire, os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Perdón. Esto quiere decir que anteriormente no podían guardarlos, no los podían poner por obra. Pero ahora, con la guía del Espíritu Santo en sus corazones, sí iban a poder. Dios iba a poner de su Espíritu. Dios sabía que con la llegada del Espíritu a cada persona, recibiría cada quien su guía personalmente. Ya no sería un guía, ¿verdad?, exterior, sino cada quien tendría el guía en su corazón. Sin necesidad de manifestación de alguna nube, sin necesidad de que caiga granizo, una columna de fuego, sin necesidad de que ahora se abran mares. No, ahora solamente aquí iba a estar. Y con eso nos vamos al segundo punto, la promesa del Espíritu Santo, guía a la verdad. Y nos vamos a Juan 16:13, Evangelio según Juan 16:13. Dice: pero cuando venga el Espíritu de verdad, el que ya leímos en Ezequiel que fue prometido, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Cómo sucedería esta venida del Espíritu, mis hermanos? ¿Qué tendría que pasar para que tuviéramos a este guía ahora en nuestros corazones? En esos tiempos el pueblo tenía como guía a Jesús. Pero Jesús en esos tiempos solamente podía estar en su persona. Y solamente podía guiar a ¿quién? A los que con los que estaba, ¿verdad? Por eso le era necesario a él que irse. Y él mismo lo dice en Juan 16:7. Juan 16:7. Ya les había declarado nuestro Señor Jesús a sus discípulos que Él tenía que irse, que tenía que morir por nuestros pecados, ¿verdad? Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Se tenía que ir Jesús, para que entonces viniera el Espíritu Santo sobre cada creyente y ya cada quien tuviera su guía personal en su vida. Ya no era necesario la nube, ya no era necesario pues que le hablara un profeta, aunque se sigue manifestando, ¿verdad? Pero ahora cada quien podíamos tener en nuestro corazón ese guía personal. Ahora, para la venida del Espíritu de guía, el precio fue caro. Jesús primero tendría que purificar cada templo, nosotros, para que ese guía santo pudiera posar en nuestros corazones. ¿Y qué le era necesario hacer? Morir. Para que con esa sangre purificara cada templo del Espíritu Santo, porque nosotros somos templos del Espíritu Santo y fuimos lavados con la sangre del Señor. En aquellos tiempos en el tabernáculo fueron ungidas las cosas con aceite, ¿verdad? Pues ahora Jesús, para nosotros ungirnos, para limpiarnos, para lavarnos, era necesario que Él muriera. Y entonces nos convertimos en el templo del Espíritu Santo, y ahora sí viene el Espíritu y nos unge como tabernáculo y vive en nosotros. Y ya teníamos cada quien ese guía personal, pero era necesario Jesús padecer por nuestra causa, morir, exprimir hasta la última gota de su sangre, para que cada quien pudiéramos tener ese guía. ¿Para qué? Para poder obedecer la palabra de verdad, la palabra de Dios.
Y ahora, ya con el Espíritu Santo, nos podía guiar a esto. Miren, Juan 16, 8 al 11. Juan 16, 8 al 11. Recuerden que antes Israel no podía convencerse de pecado ni nada de eso, porque solamente escuchaba la guía de los profetas y no sentían nada hasta que miraban ya encima el problema, ¿verdad? Como que había un remordimiento. Pero mire ahora con la venida del Espíritu Santo, ¿qué iba a pasar? Juan 16, 8, 11. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Es decir, ahora su pueblo estaría convencido de que había pecado. Ahora sí lo sentirían en su corazón. ¿Por qué? Porque ya no tenían un corazón de piedra. Ahora, gracias al Espíritu Santo, al guía, tenían un corazón de carne y tenían dolor por haber pecado, porque el Espíritu Santo los guiaba, los hacía sentirse mal. ¿Recuerdan que la palabra de Dios nos hace sentir mal para arrepentimiento? Pues el Espíritu Santo es el que guía esa verdad, esa palabra la pone en nuestro corazón y nos sentimos mal, nos convencemos de pecado. ¿Y qué pasa? Nos arrepentimos. Mire, Jesús dijo en Juan 16, 13 que el Espíritu Santo nos guiará. La palabra guiará del original griego se traduce también, mire, como enseñar, enseñará y pastoreará a toda verdad. Podemos entender lo que es una enseñanza, ¿verdad? Lo que es un guía. Pero el pastoreo del Espíritu Santo son muchas cosas, demasiadas. ¿Cuál es el trabajo de un pastor? Pues vela por nosotros, ora por nosotros, nos da el alimento espiritual por nuestro bienestar, nos cuida, nos habla de la palabra. Su obligación es señalar nuestro pecado, darnos disciplina y todo con amor. Ese es también el trabajo del Espíritu Santo, pero en nuestros corazones. Él nos guiaba a todo eso. Ok. Ahora, no todo es disciplina, ¿verdad? Toda la verdad es toda la palabra de Dios. Jesús dijo una vez más en Juan 17, 17, santifícalos a tu verdad, tu palabra es la verdad, hablando de Dios, ¿verdad? Y dice que el Espíritu Santo es el Espíritu que nos guía a la verdad de la palabra de Dios. Ahora, en Juan 12, 49, ¿qué pasó? ¿Qué dijo el Señor? Mire lo que dijo: porque yo no he hablado por mi propia cuenta, el Padre me envió, Él me dio mandamientos de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Es decir, las palabras de Jesús es la palabra de Dios, que es palabra de verdad, la cual el Espíritu que mora en nosotros ahora que nos guía. Jesús nos guía por medio de la palabra, por medio del Espíritu Santo. Y por medio de estas declaraciones nos damos cuenta que la palabra de Jesús es la verdad. Ahora vamos a ver algunas de las verdades de Jesús, de sus palabras, ¿verdad? Mateo 5, 17. Ahí dijo un montón de verdades, ¿se acuerdan? En el Sermón del Monte. Mateo 5, 17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Mira, aquí hay algo interesante. La palabra abrogar del original griego cataluo tiene como uno de sus significados desyugar, como desatar, como cuando se tiene un caballo y tú le quitas la silla, lo desamarras donde está amarrado, ¿verdad? Y se va, como cuando los toros que tenían el yugo, con los que araban, como quitarse el yugo y vámonos. No, o sea que Jesús no venía a dejar al pueblo sin mandamientos, no venía a eso.
Él venía a que se cumplieran. Y es cuando Él empieza a hablar la palabra de verdad, empieza a hablar todo mandamiento. Ahí en el Sermón del Monte nos damos cuenta de todo. Ahora la función del Espíritu Santo era recordarnos todas estas palabras en cualquier situación de nuestras vidas. Y esa sería la guía pastoral del Espíritu. Donde quiera que anduviéramos, en nuestro trabajo, en nuestro hogar, pasábamos una situación y el Espíritu Santo nos guiaba a la verdad, a la palabra de Dios. Hey, Malaquías, no tienes que ver para allá. Jesús dijo, mejor quítate tu ojo y échalo al fuego. Ahí estaba la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Ahora, algunas de las verdades de Jesús. Mateo 5, 21, 22. Mateo 5, 21, 22. Dice, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matares será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al fuego del infierno. Cuando nosotros queremos hablar mal de un hermano, queremos hablar mal del hermano César por como predica, ¿verdad? Y estamos allá afuera hablando y queremos decir, tiene que llegar el punto donde el Espíritu Santo nos diga, hey, estás haciendo mal, no debes de hacer eso. Tiene que guiarnos a toda verdad. Ahora, si tú oras, si tú lees la palabra de Dios, es cuando la guía se hace efectiva. Pero si no, ¿cómo vamos a saber qué verdad si no la leemos? Amén. Ahora, por otra parte, espérame tantito, ok, ya. Ok, hasta ese punto cuando Jesús estaba con ellos en el Nuevo Testamento no se podía hacer efectiva esa guía dentro de ellos del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero esto vemos que se cumple ya en el libro de los Hechos. Podemos ver cómo sobre los apóstoles llega el Espíritu Santo y el Espíritu Santo empieza a guiarlos a ¿qué? A predicar el arrepentimiento, ¿verdad? Y las personas que se fueron convenciendo de pecado, porque el Espíritu llegó a ellos cuando creyeron en Jesús, se convencieron de pecados. Y recuerdan cuando Pedro predicó y dijeron, hermanos, ¿qué hacemos? Que se tenían que arrepentir y creer en Jesús. De aquel varón que habían matado, les tiró un buen sermón, se convencieron y entonces que ahora llegó a ellos el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo guió a innumerables cosas a los apóstoles, como cuando guió a Felipe hacia un lado a predicarle a aquella persona que pasaba, ¿verdad? Para que se conociera al Señor. Y así en muchas partes, al apóstol Pablo, al apóstol Pedro, cómo los guió a todos ellos a poner cartas para las iglesias. El Espíritu Santo los inspiró, los guió. ¿Para qué? Para que por medio de esas verdades, esas cartas, nosotros las leamos, estén en nuestros corazones y nosotros podamos, el Espíritu pueda recordarnos esa palabra. ¿Ya es tarde? Ok, me voy a apurar. Vamos a brincarnos al tercer punto. Este ya es corto, mis hermanos. En aquellos tiempos, pues ya en el libro de los Hechos vemos cómo estaba activa la guía del Espíritu Santo en cada creyente, ¿verdad? Ahora una pregunta, tercer punto como una pregunta. ¿Sigue la guía del Espíritu Santo estando activa hoy en día? ¿Sí o no? Amén, ¿verdad? Mientras en este mundo esté la iglesia del Señor, el Espíritu Santo seguirá guiándola, así como esa nube guiaba a Israel. Romanos 8:14. Romanos 8:14, escuchen. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Entonces somos guiados ¿por quién? Por el Espíritu de Dios.
Como decía, tiene una guía en nosotros como una guía pastoral, el Espíritu Santo, en la cual nos cuida, nos consuela, nos enseña, nos exhorta y nos disciplina. Ahora, también nos da ánimo el Espíritu Santo en esa guía. Cuando llegan esos sinsabores de la vida, cuando llegan esos problemas, cuando llegan esas enfermedades a nuestras vidas y que ya estamos cansados, como esa predicación que el pastor Chu se aventó el domingo pasado, ¿la vieron? Cuando el alma se cansa, ¿verdad? ¿Qué hacer? Ahí entra el Espíritu Santo y nos dice qué hacer. Nos lleva a una verdad y a la verdad que nos puede llevar es Juan 14, 26 y 27, lo voy a leer rápido. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo los he dicho. Y en las aflicciones, ¿quién nos va a recordar el Espíritu Santo? ¿A qué verdad? ¿A qué guía? ¿Qué guía? ¿Cómo nos va a guiar esa verdad? Juan 14, 27. La paz os doy, mi paz los dejo. Yo no las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Esa es la guía del Espíritu Santo. El mundo conoce la paz solamente en la mente, pero no en el corazón. Pero nosotros, con la guía del Espíritu Santo, tenemos ese regalo de Dios. Paz en la mente y en el corazón, por guía del Espíritu Santo. Ahora, ¿cómo conseguimos esa paz? Mateo 11, 28 y 30, al 30. Mateo 11, del 28 al 30. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y haré descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Debemos que ir a Jesús. La guía del Espíritu Santo siempre nos va a hacer ir a los pies de Jesús en oración, que a veces nosotros prefiramos hacer otras cosas y hacer por un lado la guía del Espíritu y no vamos a orar. Es otra cosa. Por ejemplo, cuando nos dice la guía del Espíritu Santo que lleguemos a tiempo a la iglesia y no llegamos, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Esa fue gratis. Bueno, el Espíritu Santo, en medio de esas situaciones malas en nuestras vidas, de las enfermedades, de lo que tú quieras, de los sinsabores, te guía a que vayas a Jesús para que tu alma descanse. Ahora, la guía pastoral del Espíritu Santo en nuestra vida, en nuestro estilo de vida, en cómo vivimos. Marcos 12, 30 y 31. La guía del Espíritu Santo nos lleva a cumplir toda la ley, resumida en 2 versos. Marcos 12, 30 y 31. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos 2. Amar a Dios con todo nuestro ser, con toda nuestra alma. Esto significa obedecer la verdad de Dios, la cual es recordada por medio de la guía del Espíritu Santo en nuestras vidas. Como nosotros mismos, eso a veces nos implica a nosotros, pues, incomodidad. A veces se nos hace un poquito difíciles, ¿verdad? Porque sí sabemos cómo amarnos, pero no cómo amar al prójimo, ¿verdad? O sea, sabemos que debemos de obedecer a Dios, eso todos estamos de acuerdo. Pero amar al prójimo, aceptar esa guía del Espíritu Santo se nos hace un poco más difícil. Pero el Espíritu Santo guió a Juan, al apóstol Juan, a decir esto. 1 Juan 3, 15 al 18. Dice: todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En estos hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. ¿Qué es esto? A ver, un hermano peca en contra de ti, te ofendió. ¿Qué vas a hacer? ¿Poner tu vida primero? ¿Vas a ir a reclamarle? ¿Vas a ir a decirle: ¿por qué lo hiciste? ¿Saciar tu sed de venganza, tu sed de hacerlo sentir que él tuvo la culpa? ¿O haremos caso a la guía del Espíritu Santo, que debemos de dar nuestra vida por nuestro hermano? Y aunque tú no seas culpable, perdóname, hermano. Eso es poner primero la vida de tu hermano, o sea, como Jesús, que se sacrificó por nosotros, de la misma forma nosotros por el hermano. Te ofendió, pero tú ve y arregla las cosas con él y pide perdón si es necesario.
Y esto va a traer unión, y esa es la guía del Espíritu Santo. Siempre nos quiere tener unidos a todos, mis hermanos. Por eso dice el apóstol Pedro que nos demos cuenta que el enemigo anda como león rugiente, ¿verdad? Buscando a quien devorar. Y en el contexto se refería a las iglesias, a la unión entre los líderes, entre los ancianos y entre los jóvenes, los que reciben, y entre los servidores. Que tengamos cuidado, decía. Amén. Por eso debemos de amarnos como nosotros mismos todos, a poner a nuestro hermano primero. Esa es la guía del Espíritu Santo. Pero a veces somos necios, ¿verdad? Ya por último, vamos a dejarlos aquí. A veces también el Espíritu Santo nos guía, ¿saben a dónde? Al desierto. Hermano, pues ya vivo en Mexicali, ¿verdad? Ya estamos en el desierto. Pero mis hermanos, si que nuestro Señor Jesús, el consumador de la fe, no se salvó de ser puesto a prueba en el desierto, ¿qué nos hace pensar que nosotros sí? ¿Recuerdan que fue Él? Nada más voy a estar hablando por cuestión de tiempo, no voy a leer todo porque pues ya es bastante. Después de que fue bautizado, fue tomado por el Espíritu y llevado al desierto, ¿verdad? Ayunó, tenía hambre, llegó el tentador, ¿verdad? Dile a la roca que se convierte en pan, ¿no? ¿Y qué salió de la boca de Jesús? Palabra de Dios. En cada situación que lo tentaba el enemigo, siempre salió palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el Espíritu lo guiaba a eso. A nosotros, mis hermanos, vamos a ser tomados, guiados por el Espíritu Santo, a veces al desierto. ¿Para qué? Para que como Israel, a ver si vamos a reaccionar conforme a sus palabras, o vamos a hacer lo que cada quien queremos, ¿verdad? Vamos a tener una situación difícil con nuestra esposa, una situación difícil con nuestros hijos, ¿verdad? En el trabajo, ¿verdad? Y es allí donde tú vas a decidir, el Espíritu te guía a decidir con palabra de verdad, o vas a decidir recibir tu propia guianza y ver lo que tú crees que es mejor hacerlo, o como Jesús, recibir la guía del Espíritu y a cada situación, ¿verdad? ¿Qué? La verdad, la palabra de Dios. Conclusión, mis hermanos. ¿Qué hacer ante la guía del Espíritu Santo? ¿Qué hacer ante esta situación? Lo mismo que el rey David hacía. Salmo 143:10. Salmo 143:10. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Subrayo, última frase. Tu espíritu me guíe a tierra de rectitud. Debemos de tener un corazón enseñable, mis hermanos. Enseñable, que acepte que la guía del Espíritu Santo. Debemos anhelar hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Pero únicamente lo podremos lograr si nos dejamos guiar por el Espíritu Santo. Así que recordemos que el Espíritu Santo nos guía. Ya no es necesaria una manifestación sobrenatural, ya solamente Él nos habla en las situaciones de inmediato, en las tentaciones, nos guía toda verdad. Cuando tenemos un problema, nos guía toda verdad. Cuando quieren que nuestra fe nos tambalee, Él nos guía toda verdad. Y nos dice que un día vamos a estar con nuestro Redentor, en el futuro, con nuestro Creador, y allá vamos a estar con Él. Que es necesario sufrir, padecer aquí un poquito, pero que al final Él nos guiará a nuestra total felicidad, allá en la eternidad con nuestro Señor. Demos un aplauso al Señor, mis hermanos. Yo con ganas, mis hermanos, o si quiere quedar aquí. Entonces le voy a pedir que nos pongamos en nuestros pies para orar. Señor, gracias, Padre, por esta palabra, Señor. Gracias por su misericordia, por su amor, Señor. Gracias por mostrarnos, Padre, que en cada uno de nosotros está tu guía, está tu Santo Espíritu, Señor, el cual llegó a nosotros cuando nuestro Señor Jesús purificó ese templo por medio de su sangre, Señor, cuando nos lavó, cuando nos limpió, y ya pudo posar, vivir tu Espíritu Santo en nosotros, Señor. Ahora, Padre,
En ocasiones nosotros no recibimos esa instrucción de ese guía, Señor, y nos perdemos y fallamos y erramos, Señor. Te pedimos perdón, Señor, y pedimos su ayuda, Señor, por medio de su Espíritu Santo, su guía para poder cumplir, Señor, tu voluntad en nuestras vidas. Ser como David, levantarnos temprano cuando el sol se está asomando, levantar nuestras manos, clamar a ti, Rey, que queremos hacer tu voluntad porque tú eres nuestro Dios, y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda rectitud. Se lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, y decimos amén, mis hermanos.